Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre longitud, superficie y volumen. ¿Por qué comparamos estas tres medidas? Porque las vamos a medir en metros o sus múltiplos o submúltiplos, metros cuadrados o metros cúbicos. Y esto es muy importante, estos numeritos de acá arriba, si son cuadrados o son cúbicos. Vamos a hablar primero de longitud. Bueno, cuando nos referimos a la longitud, nos referimos a lo que mide algo, por ejemplo, un hilo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir este hilo, pues mido solo una dimensión, la de la longitud, porque solo tiene una, imaginaros. Que pongo aquí, a ver si puedo, el hilo y digo, bueno, pues mide unos 20 centímetros. Solo tengo una magnitud que medir, la longitud, por lo tanto lo mediré en metros, centímetros o kilómetros, eso ya dependiendo de cuánto sea de grande esa magnitud. Pero si es un hilo, me estoy refiriendo, por ejemplo, un hilo, una línea, lo que sea, me estoy refiriendo a la longitud, a una sola dimensión. ¿Qué pasa si quiero medir una superficie? Imaginaos que quiero medir la superficie que tiene este sobre. Bueno, pues si os fijáis, ya tiene dos dimensiones que medir. Tiene el largo y el ancho, ¿vale? Entonces, con la misma regla puedo decir, bueno, pues esto mide de largo 15 centímetros y de ancho 11 centímetros. ¿Cómo sé cuál es la superficie de todo este sobre, todo esto que tengo por aquí? Pues tendré que multiplicar el largo por el ancho. Como estoy multiplicando en este caso centímetros por centímetros, el resultado de esa superficie serán centímetros al cuadrado, porque son dos dimensiones, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa cuando hablo de volumen? Pues ya estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de tres dimensiones, ¿veis? De tres dimensiones, como si fuera, por ejemplo, un dado. Si estoy hablando de volumen, tendré que medir el ancho, el largo y la profundidad. La profundidad, ya son tres dimensiones. Como son tres dimensiones, pues en este caso tendré que medir, como es un cubo, me va a salir la misma medida. Tendré que medir, por ejemplo, tiene 4 centímetros y medio de largo, 4 centímetros y medio de ancho, que lo mediría así, y 4 centímetros y medio de profundidad, ¿vale? Como voy a multiplicar centímetros por centímetros por centímetros, me van a salir centímetros al cubo, con un 3 de subíndice o un 3 pequeñito arriba. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Pues porque si me fijo, como os he dicho antes, la longitud de un hilo, por ejemplo, en metros o en centímetros, la superficie en metros cuadrados, porque son dos dimensiones, acordaros, y el volumen en metros al cubo, porque son tres dimensiones. Eso nos afecta también no solo a los objetos que medimos en longitud, superficie o volumen, sino también en sus escaleras de conversión de medida. Las unidades, digamos que son con las mismas letras, son iguales, pero si hablo de longitud, irán de 10 en 10. Ya sabéis, bajar, multiplicar, subir, dividir. Y sin ningún subíndice, de 10 en 10. Si hablo de superficie, en este caso ya serán al cuadrado, todas ellas. ¿Veis? Con ese 2 pequeño. Como están al cuadrado, ya no voy a hacerlo de 10 en 10, perdón, sino de 100 en 100. 100 en 100. Un truqui que os puedo dar es que como está al cuadrado y esto es un 2, lleva dos ceritos cada escalón, ya sea subiendo o bajando. ¿Qué pasa con el volumen? Pues como os he dicho antes, como tiene tres dimensiones, ya lo indicamos al cubo, ¿veis? Al cubo, decámetros al cubo, metros al cubo, decímetros al cubo, centímetros al cubo. No os he puesto el kilómetro al cubo porque es una unidad tan grande que no se suele utilizar, ni tampoco el milímetro al cubo. Son más raras de utilizar, estas son las más comunes. Como el subíndice es un 3 porque se refiere al cubo, acordaros de este truqui, que van un 1 y 3 ceritos, es decir, 1000. Tanto para bajar, multiplicar, como para subir, dividir. Pero es muy importante
que tengamos en cuenta la diferencia que hay cuando mido una longitud, cuando mido una superficie y cuando mido un volumen. Es decir, cuando mido una longitud, acordaos, cuando mido una superficie y cuando mido un volumen, que ya tiene 3 dimensiones. ¿Vale? Bueno, espero que esto nos haya aclarado un poco los conceptos con los que iniciamos este tema. ¡Hasta ahora!